Buenos días a todos. Primero de todo quisiera agradecer a los organizadores de este evento, de esta conferencia, su amable invitación a participar en él. Realmente tengo que decir que es un evento impresionante con una asistencia enorme. Por tanto, otra vez muchas gracias por invitarme a participar en él. Voy a presentarles un estudio que terminamos hace unos cuantos meses y que iniciamos justamente un par de meses antes de empezar la Cumbre de París. Este estudio pretendía... ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Este estudio pretendía entender cuáles eran las consecuencias para una economía, en este caso para la economía española, de los compromisos que se esperaba, como así finalmente fue, se adquirieran, se confirmaran en la Cumbre de París. Tratando de bajar a tierra, tratando de concretar cuáles eran las consecuencias de lo que los políticos estaban firmando en esos momentos y cuáles eran las reflexiones que teníamos que hacer en el país para poder cumplir con esos objetivos y cuál era la famosa transición energética que tendríamos que acometer si realmente queríamos cumplir con esos objetivos que veremos a continuación, que son tremendamente ambiciosos. Simplemente a modo de introducción, porque lo ven ustedes ahí en la pantalla, este es un estudio que ha elaborado Monitor Deloitte. Monitor Deloitte es el grupo de consultoría estratégica de Deloitte. Ayer se nombró aquí al señor Porter. El señor Porter, pues hace unos cuantos años 4 o 5 años tuvo la amabilidad de vender su firma a Deloitte y a partir de ahí hemos construido un grupo de consultoría estratégica pues que nos dedicamos a cosas como estas, a tratar de visualizar el futuro y hacer reflexiones del tipo de la que van a ver ustedes hoy. Pues sin mayores introducciones vamos directamente a las conclusiones del estudio. Estos van a ser los 4 grandes bloques que voy a tratar de explicarles, una pequeña introducción para poner en contexto el estudio y para que vean también los compromisos europeos en contexto también o con comparación con los compromisos que se han adquirido por parte de otros países y otras áreas geográficas. Trataremos de describir cuál es el modelo energético a 2050, porque los compromisos europeos no solo son a 2030, sino también se han confirmado unos objetivos tremendamente ambiciosos a 2050. ¿Cuál es el modelo energético que surge de esos compromisos a esa fecha? Trataremos también de explicar cuál es la transición energética que surge del cumplimiento de esos objetivos y el estudio acaba con una serie de recomendaciones para implementar esa descarbonización de la economía. Vaya por delante que casi todo lo que voy a explicar hoy es imposible que ocurra con las condiciones actuales de mercado y con las condiciones actuales de la regulación prácticamente en ningún país del mundo. Por tanto, el reto que tenemos de transformación de las economías y el liderazgo que todas las administraciones tienen que poner en marcha y las transformaciones legislativas y regulatorias que tienen que poner en marcha para poder cumplir con estos objetivos son tremendas. Por tanto, como decía anteriormente, el estudio acaba con una serie de recomendaciones de alto nivel para poder priorizar y poder identificar cuáles son las principales áreas de trabajo que tienen las administraciones y los líderes nacionales para poder poner en marcha la descarbonización de las economías. Bien, una primera idea acerca de lo que decía al principio de cómo son los compromisos europeos y los compromisos en otras áreas. Europa, como ustedes saben, se comprometió en París, confirmó más bien lo que ya en 2011 había anunciado de reducir las emisiones en 2030, las emisiones de gases de efecto de invernadero un 40%, y en París también confirmó que las emisiones a 2050 serían reducidas entre un 80 y 95% respecto a los niveles de 1990. Esto, como vamos a ver en toda la presentación, es tremendamente ambicioso. Por contra, muchos países latinoamericanos, hoy se ha explicado el caso de Colombia, lo que han establecido es objetivos también de reducción de emisiones fijados en relación con una línea de emisiones de business as usual, en el caso colombiano un 20% al año 2030 y con el compromiso de llegar a la neutralidad de emisiones a final del siglo, como se ha explicado anteriormente. En Asia y otros países lo que han hecho es también establecer compromisos de reducción de emisiones en base a las tasas de emisiones que hoy están teniendo. Por tanto, hay una cierta flexibilidad en los criterios que se han estado y los compromisos que se han estado adquiriendo por parte de los distintos países que han firmado el Compromiso de París.
Simplemente remarcar una vez más, porque esto es muy importante para que entiendan lo que viene a continuación, que en el caso europeo los compromisos son tremendamente ambiciosos y estrictos. Matrices de emisiones. Una vez más, hay también una gran dispersión. En el caso europeo, bueno, tenemos aquí en el caso español, que es el que vamos a describir con intensidad a continuación. Pero una de las primeras cosas que tiene que hacer cualquier país a la hora de definir sus políticas energéticas y sus políticas de transición energética es entender cuáles son los orígenes de sus emisiones. Y como ven en la pantalla, cada país tiene una situación completamente distinta. España, que es la primera columna que ven en la pantalla a la izquierda, más o menos tiene una matriz de emisiones parecida a cualquier país desarrollado, con mucho que está asociado al sector industrial, transporte, residencial, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho en describir cada uno de los países, pero ven, por ejemplo, el caso de Colombia o el caso de Brasil, que como se ha también mencionado anteriormente, con una parte importante de emisiones asociadas a usos del suelo, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera. Esto marca claramente cuáles son los pasos y las prioridades que cada país debería tener a la hora de cumplir con los objetivos adquiridos en París. Pero vaya también por delante la reflexión de que si al final del periodo, al final del siglo, todos los países se han comprometido a llegar a la neutralidad en emisiones, lo que vamos a explicar a continuación respecto a España es de perfecta aplicación para cualquier otro país, y en particular para Colombia, para todo aquello que no tiene que ver con el uso de para todo lo que tiene que ver con el uso de la energía. Colombia va a tener que hacer un esfuerzo especial, posiblemente derivado de estas emisiones asociadas al uso a los usos del suelo, que realmente tienen su complicación específica. Vamos para adelante también con la introducción, tratando de entender lo que significan para un país europeo los compromisos que la Unión Europea ha adquirido. Como decimos ahí en la pantalla, el objetivo de la Unión Europea es reducir las emisiones entre un 80 y un 95% en el año 2050 respecto a las emisiones del año 1990. Esto en el caso español significa que podremos emitir en el año 2050 entre 14 y 88 millones de toneladas de CO2. Esto ya les anticipo que es un cambio estructural de la economía española. ¿Por qué digo esto? Pueden ver ustedes en la parte izquierda de la pantalla cómo hemos emitido en el año 2013. En el año 2013 hemos emitido 322 millones de toneladas, de los cuales 240 corresponden a usos de la energía y a 82 millones corresponden a otros usos que no tienen que ver con la energía, lo que decía anteriormente, de agricultura, ganadería, usos del suelo. Estos 82 millones de toneladas que no vienen de la energía son, al menos en el caso español, bastante difíciles de reducir. Siempre lo explico con la misma gracia, pero como no le pongamos un taponcito a las vacas, es realmente complicado que vayamos a reducir significativamente estas emisiones. Por tanto, una parte muy significativa del esfuerzo de emisiones se va a concentrar en los usos de la energía. En la parte derecha de la pantalla, en el caso español, tenemos una cierta duda sobre qué niveles van a ser utilizados por la Unión Europea para concretar los objetivos que tenemos que cumplir. Porque nosotros en el protocolo de Kioto nos equivocamos mucho. El protocolo de Kioto se fijaron los objetivos sobre las emisiones de 1990. No tuvimos en cuenta todo el crecimiento económico que vino posteriormente y tuvimos que renegociar para objetivos posteriores que se utilizaran los niveles de emisiones del 2005. Por lo tanto, tenemos una cierta duda al final de dónde nos van a poner la línea de llegada. Pero un mensaje muy importante que siempre explicamos aquí en España es que nos da igual. El punto de llegada significa un cambio estructural igual de significativo, porque, como decía al principio, incluso en el mejor de los casos nos permitirán emitir 80 millones de toneladas, que si comparan ustedes con la cifra de la izquierda y la reflexión que hacía sobre los usos no energéticos o las emisiones de origen no energético, significa que una gran parte del esfuerzo va a estar concentrado en los usos de la energía. La energía la utilizamos para todo, pues está anunciado el cambio estructural. Bien, otra cosa muy importante, al igual que también se ha presentado anteriormente, es entender el punto de partida, cómo emitimos. Esta es la matriz de emisiones que tenemos en España en el año 2013. Me centro ya exclusivamente en los 240 millones de toneladas de CO2 derivados del uso de la energía. Horizontalmente pueden ver cómo emitimos por tipo de combustible, carbón, producto petrolífero y gas natural.
y verticalmente por sectores de actividad. Me centro en la parte horizontal. Como ven, horizontalmente estos son los productos petrolíferos los que concentran el 55% de nuestras emisiones, seguidos del gas natural y a continuación el carbón. Volvemos al punto de partida de la restricción que tenemos en el año 2050. Esto ya creo que es bastante claro. Primero, la prioridad de reducción debería estar en el producto petrolífero. Claramente, porque como voy a explicar a continuación, los otros dos combustibles están on track, podríamos decir. Pero adicionalmente, en 2050, estos tres combustibles van a tener poca vida, porque no podemos emitir. Por lo tanto, tanto el carbón como el producto petrolífero, como en gran medida también el gas natural, dependiendo de los escenarios, van a sufrir reducciones muy significativas en nuestro mix energético si no son desplazados completamente. Si vemos verticalmente por sectores de actividad, si ustedes suman la segunda, tercera y cuarta columna, suma un 38%, que es básicamente los usos de la energía que están dedicados al transporte. Sumo el refino porque gran parte de la producción del refino está dedicada a producir productos, gasolinas, gasóleos, diésel para el transporte. El 38% de nuestras emisiones, como digo, vienen derivadas del transporte, como cualquier país desarrollado. En el transporte prácticamente no hemos hecho nada hasta la fecha. Por tanto, una vez más, es el sector del transporte donde necesariamente tendríamos que poner el foco en las próximas décadas para poder cumplir los objetivos tanto de 2030 como de 2050. El siguiente sector de actividad donde tenemos un elevado número de emisiones es la generación eléctrica. Tenemos aproximadamente un 24% de emisiones, la mayoría de ellas una parte muy significativa derivada de la generación de carbón que tenemos. El carbón tenemos nosotros en España aproximadamente 11 gigas instalados, pero como decía anteriormente, el sector energético, el sector eléctrico ha hecho muchos deberes ya en términos de descarbonización, pero tenemos una penetración de renovables muy significativa, una penetración de más del 40% de la energía producida y depende del día incluso más. Y el carbón, de forma natural, va a morir la mitad de él en un par de años, derivado también del cumplimiento de otra directiva europea de emisiones de NOx y partículas. Prácticamente casi todo el carbón nacional que tenemos está condenado a cerrarse porque no salen los números, no salen rentables las plantas y tienen que hacer las inversiones para acomodarse a esa directiva. Y de forma natural el carbón morirá antes del 2030, también porque dentro de la Unión Europea parece claro que en los próximos años vamos a incorporar mecanismos impositivos sobre el carbono que desplazarán más que probablemente el orden de mérito de las centrales y el carbón necesariamente va a tener que morir en las próximas décadas. La otra gran fuente de emisiones es el gas natural dentro del sector eléctrico. Los ciclos combinados son el backup del sistema. Y necesariamente van a estar allí durante mucho tiempo y es la otra gran fuente de emisiones. La gran reflexión a hacerse aquí es, una vez más, los objetivos a largo plazo son tan restrictivos que incluso este juego de backup de los sistemas podría haberse comprometido si cumplimos los objetivos de emisiones a 2050. Pero en cualquier caso, se me ha ido. En cualquier caso, como ven, industria, servicio, residencial, tienen también su contribución. Industria, sin duda. Tenemos aquí una parte muy importante también de las emisiones, un 18%, básicamente concentrados en los usos térmicos de la energía. El gas natural es la fuente principal aquí de emisiones, siempre es un combustible más complicado de sustituir en la industria. Tendrá que haber una evolución tecnológica porque evidentemente estos 42 millones de toneladas también hay que reducirlos. También residencial y servicios. En nuestras casas y en nuestros comercios tendremos que contribuir. Claramente la prioridad debe ser distinta porque su contribución al peso es bastante menor y mucho más difícil de implementar las acciones que luego describiremos a lo largo del estudio. Pero vaya por delante que cada uno de nosotros, cada una de las personas en nuestras decisiones particulares vamos a influir también en el cambio climático, en cosas como qué tipo de instalación eléctrica tenemos en nuestra casa, cómo calentamos el agua, cómo calefactamos nuestras viviendas o el vehículo que compraremos en la próxima vez que tengamos que renovarlo. Bien, el estudio. Como decía anteriormente, hay una primera parte. Por cierto, el estudio es un estudio público, lo tienen disponible si quieren ustedes leerlo. Lleva un par de horas o 3, eso sí. Pero está disponible en nuestra página web de Deloitte España, www.deloitte.es. Se lo pueden descargar y está a su disposición.
El estudio tiene una primera parte que habla del año 2050, como decía al principio. El 2050, en el caso europeo, los objetivos son tan restrictivos que hay muy poca discusión acerca de lo que debe ser el año 2050. Es una pura regla aritmética, lo van a ver después. Hay una segunda parte del estudio que habla del 2030. Aquí es donde se centra todos los debates. El cómo hacer esta transición energética al año 2050. Como verán a continuación, hay muchos caminos para hacer esa transición energética, pero muy pocos de ellos son inteligentes, muy pocos de ellos son económicamente viables y también algunos de ellos no son viables técnicamente. Por tanto, aquí está el gran debate que tenemos en estos momentos en Europa y en España acerca de cómo hacer esta transición energética. Y, por último, el estudio, como decía anteriormente, acaba una serie de recomendaciones que luego también veremos. Bien, vamos a hablar del 2050. Algunas ideas para que ustedes entiendan bien lo que voy a explicar y, sobre todo, si tienen a bien leerse el estudio, lo entiendan adecuadamente. El estudio está construido, primero, con una hipótesis central, que es que cumplimos los objetivos del 2050. No nos hemos puesto a discutir sobre si llegaremos o no. El estudio está construido para cumplir 2050 y a partir de ahí hemos echado la vista atrás para ver qué teníamos que hacer para cumplir el año 2050. Segunda idea, para poder descarbonizar la economía hay que poner en marcha muchas inversiones y muchas iniciativas, muchas acciones. A estas las acciones las llamamos palancas de descarbonización. Típicamente, por ejemplo, la introducción del vehículo eléctrico, mayor penetración de renovables, eficiencia energética, todas las acciones de eficiencia energética que se puedan imaginar. Bien, a esto las llamamos palancas de descarbonización, como digo. En el estudio, además, hemos considerado índices de penetración de estas palancas de descarbonización, aquellas que nos permiten cumplir los objetivos de 2050. Insisto en esto porque posiblemente más adelante ustedes van a pensar que yo estoy hablando de ciencia ficción, un mundo imposible o algo semejante. Y posiblemente tengan ustedes razón. Pero es lo que es necesario para poder cumplir. Por último, tecnologías. Para poder descarbonizar necesitamos tecnologías. Esto no se hace gratis. El estudio no pretende ser una prospección tecnológica. Nosotros no somos una empresa de tecnología. No tenemos capacidad para poder visualizar qué tecnologías van a ser las triunfadoras durante las próximas 3 décadas y media. Creo que nadie en este momento sería capaz de hacerlo, ni siquiera ningún instituto de investigación, universidad o departamento de I+D de ninguna de las fabricantes de materiales y equipamientos que vemos a nuestro alrededor. Por tanto, el estudio no pretende apostar por tecnologías. Pero sí que es cierto que para ilustrar las estimaciones, los números, las inversiones que van a ver ustedes a continuación, lo que hemos hecho es elegir aquellas tecnologías que o bien ya están maduras hoy, o bien no tenemos demasiadas dudas de que en las próximas 3 décadas y media van a estar disponibles técnica y económicamente para su despliegue masivo en las economías. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Que nosotros en la ilustración de estimaciones de inversión que van a ver a continuación o en las descripciones que hacemos en el estudio, no estamos considerando, por ejemplo, la fusión nuclear. Sueño dorado de muchos durante décadas, pero que no acaba de llegar, ni parece que en los próximos 50 o 100 años la vayamos a tener desplegada comercialmente en casi ningún país del mundo. Lo mismo podríamos hablar de las pilas de hidrógeno, otra gran esperanza de muchos durante décadas y que tampoco acaba de cristalizarse, o de soluciones como el almacenamiento de carbono, en el que sin duda vemos que puede ser una tecnología interesante para poder almacenar y enterrar las emisiones de algunas centrales de generación o procesos productivos, pero vemos tremendamente complicado que vayan a ser económicamente competitivas y, sobre todo, sean capaces de capturar, por ejemplo, todas esas emisiones tan fantásticas que tenemos del sector del transporte. A mí que alguien me explique cómo se entierra el CO2 de un coche. Pero bueno, eso seguramente alguno lo inventará en las próximas décadas. Bien, por tanto, esto es lo que hemos considerado a efectos del estudio y es importante que se tenga en cuenta para poder entenderlo adecuadamente. Alguna idea metodológica más y entramos ya con conclusiones. Las famosas palancas de descarbonización que veíamos anteriormente las hemos agrupado en 3 grandes contenedores, en 3 grandes grupos que permiten
conceptualizar correctamente algunas de las ideas que vienen a continuación. El primer gran grupo de contenedores de palancas de descarbonización es lo que llamamos cambios a vectores energéticos con menores emisiones. Pues típicamente, por ejemplo, sustitución del carbón por gas natural. Es un ejemplo claro de este cambio de vector energético de menores emisiones. Y esto, evidentemente, lo que hace es desplazar el carbón e introducir gas natural, por ejemplo. El segundo gran contenedor es lo que llamamos la generación eléctrica libre de emisiones. Típicamente las energías renovables, pero también la energía nuclear. A muchos no les gusta, pero no emite. Y el tercer gran grupo es la eficiencia energética. Todas aquellas iniciativas que tienen que ver con reducir el consumo energético de la economía. Evidentemente, cuanto menos consumamos energía, menos emitimos. Estos tres grandes contenedores recogen prácticamente cualquier iniciativa de palanca de descarbonización que se puedan ustedes imaginar. Y vaya por delante que estos tres grupos no son disjuntos, hay vasos comunicantes entre ellos, como también vamos a ver a continuación. Bien, dicho esto, vamos con las primeras conclusiones del estudio. Hay una primera conclusión importante del estudio, que al menos en España y en otros países europeos había un gran debate al respecto sobre a qué deberíamos dedicar nuestros recursos para poder descarbonizar la economía. Bien, la conclusión del estudio es que, dado que los objetivos son tan restrictivos, son tan ambiciosos, necesitamos hacer de todo y mucho. Mucho no, muchísimo. No hay debate acerca de si debemos dedicar los recursos a ser 100% renovables o a dedicar los recursos a ser muy eficientes energéticamente o a hacer esos cambios de vector energético. Necesitamos hacerlo todo. Y esto es lo que tratamos de explicar en esta página. Estas son las famosas emisiones a 2013, los 322 millones de toneladas. Estas serían nuestras emisiones en rangos de lo que emitiríamos a 2050 si no hiciéramos nada, el business as usual. Bien, esta es la contribución máxima que podríamos tener si nuestro sistema eléctrico fuera completamente renovable. En el mejor de los casos no llegamos ni a la mitad del camino. Esta es la contribución que tendríamos si cambiáramos a vectores energéticos de menores emisiones todo lo que no se nos pudiera imaginar. Otra vez más no llegamos ni a la mitad del camino. Y por último, la contribución de la eficiencia energética. Incluso necesitamos reducir las emisiones que nos vienen de los usos del suelo, ganadería y agricultura para poder cumplir con los objetivos que tenemos a 2050. Por tanto, insisto en esta idea. Necesitamos hacer de todo. La clave aquí, para poder hacer esta transición, es entender cómo debemos priorizar las acciones. ¿Qué es lo que tiene sentido hacer antes? ¿Qué es lo que tiene sentido hacer después? Y, sobre todo, por cada euro que invirtamos, ¿cuál es su capacidad de abatimiento de CO2? ¿Cuánto CO2 abatimos por cada euro que invertimos en hacer esta transición energética? Porque también, como van a ver después, esta transición cuesta dinero. Por tanto, es tremendamente importante que prioricemos adecuadamente en qué nos gastamos el dinero. Bien, otra conclusión muy importante del estudio, esta quizás es la más importante de todas, es que el mayor potencial que tenemos de descarbonización se conseguiría con una electrificación masiva de la demanda energética y esta electricidad sea generada con energías renovables. Diría que es la única forma de hacerlo. El objetivo es tan restrictivo que la única forma de hacerlo es electrificando, como digo, masivamente el consumo de energía final, que verán después que debería ser entre un 70 y un 70% de la energía final del país debería ser eléctrica y esta que sea generada completamente por energías renovables. Y estamos poniendo aquí dos ejemplos para que se entienda la idea. Estamos aquí comparando las emisiones de un coche convencional, un coche diésel normalito, que hace muy pocos kilómetros al año, 10.000 kilómetros para un coche diésel, que esto es muy poco, y lo estamos comparando con las emisiones de un vehículo eléctrico alimentado con el mix que tenemos actual de generación eléctrica en España, que, como veía anteriormente, tiene carbón y tiene gas, y con el mix que estamos proponiendo para el año 2050, que es prácticamente renovable. Bien, el coche diésel emite durante 10 años, haciendo 10.000 kilómetros al año, 18 toneladas de CO2. 18 toneladas pesan y ocupan. Bien, este mismo coche, el coche eléctrico alimentado con el mix actual, 4,3 toneladas. La reducción es tremendamente significativa.
Y, por supuesto, con un mix completamente renovable o casi completamente renovable, prácticamente cero. Esta reducción es espectacular. Tiene mucho que ver con la eficiencia energética, como vamos a ver a continuación. En un hogar normal, el hogar medio español, está emitiendo 28 toneladas en 15 años. Básicamente porque tenemos para los usos térmicos, calefacción, cocina, etcétera, etcétera, estamos utilizando gas natural, todavía hay algo de carbón, algo de fuelóleos. Bien, electrificado, con el mix actual llegamos a 23 toneladas. ¿Por qué se produce esto? Una reducción tan poco significativa con respecto al coche eléctrico. Básicamente porque hay menos ganancia de eficiencia en los equipos eléctricos que podríamos colocar en nuestras viviendas. Por tanto, solo conseguiríamos una reducción significativa de las emisiones del sector residencial si tenemos un mix completamente renovable en la parte eléctrica. Bien, vamos a la siguiente idea. Y esta idea también es tremendamente interesante. En sectores muy emisores, como es el caso del transporte, la electrificación, además, permite una enorme ganancia de eficiencia energética. ¿Y esto por qué ocurre? En realidad, esto es mucho de lo que explica la gráfica anterior del coche diésel comparado con el coche eléctrico. Básicamente porque el coche eléctrico es mucho más eficiente que el coche convencional. El motor eléctrico nos ahorra entre 1 y 2 ciclos térmicos para generar la energía después de las ruedas, después del motor del coche. Y esto produce una ganancia en términos de energía primaria entre 2,5 y 3,6 veces respecto al coche convencional. Como ven aquí ustedes, en la parte derecha de la gráfica estamos comparando el vehículo de gasóleo contra un vehículo eléctrico, la misma energía expresada en kilovatios hora, energía después del motor. Aquí está el quid de la cuestión. El rendimiento del motor de combustión no llega al 25% en términos generales versus una eficiencia del motor eléctrico que es del 80-95%. Esto, aunque nos fuéramos aguas arriba a energía primaria, a pesar de que el sistema de refino y transporte es tremendamente eficiente, pues llegamos a esta energía primaria versus el vehículo eléctrico, que en función de si lo estamos alimentando con el mix actual de generación eléctrica, llegaríamos a este consumo de energía primaria versus esta otra energía primaria si lo alimentamos con energías renovables, lo cual significaría que nos hemos ahorrado también los ciclos térmicos que tenemos en la generación convencional, que aproximadamente en España representa el 30% de la energía producida. Por tanto, llegamos a esta conclusión de que el motor eléctrico, el vehículo eléctrico respecto al vehículo convencional, en términos de energía primaria, tiene esta ganancia de eficiencia energética. Voy a hablar aquí un poquito de eficiencia energética, porque esta es uno de los grandes sueños siempre de todos los países, de todas las administraciones, etcétera, etcétera. Y la experiencia que se está teniendo prácticamente en todo el mundo es que es tremendamente difícil de implementar iniciativas de eficiencia energética que sean realmente exitosas. La eficiencia energética básicamente tiene tres grandes grupos de actuación. Uno, la industria. Vaya por delante que la industria en general, si se dan las condiciones económicas apropiadas, suelen implementar procesos eficientes energéticamente, compiten en mercados globales y las señales de precios son adecuadas y hay tecnología, las implementan rápidamente. No hay demasiadas dudas de que todo lo que quede por hacer en eficiencia energética en industria acabará haciéndose. Los otros dos grandes grupos donde se puede ganar eficiencia energética en un país son los edificios, nuestras viviendas, los centros comerciales, los edificios públicos y el transporte. Los edificios, les voy a dar algún dato de España y seguramente en Colombia serán diferentes. En España tenemos aproximadamente 22 millones de viviendas. Construimos de media al año, quitando booms inmobiliarios, unos 400.000 viviendas nuevas cada año. Y rehabilitamos entre 50 y 60.000 viviendas cada año. Necesitaríamos varias generaciones para conseguir tener un parque de viviendas, un parque de edificios eficientes energéticamente y adaptados a los compromisos medioambientales que hemos firmado. Varias generaciones. Prácticamente algo que tenemos que hacer, algo en lo que hay que aplicarse, pero sin duda es un objetivo de largo plazo. Sin embargo, el parque de vehículos lo renovamos de media cada 10 años. Por tanto, en el peor de los casos, en 20 años,
ninguno de los coches que hoy están circulando por nuestras carreteras estará vivo. Pues está claro, ¿no? Bien, este es el mix de energía, cómo nos quedaría la demanda de energía final a 2050, para representar lo que estábamos viendo anteriormente. Como decía, para poder cumplir los objetivos a 2050 requeriríamos que la electricidad supusiera entre un 60 y un 70% de la energía final que consumimos en el país, y que esta sea generada con energías renovables. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Básicamente estamos aquí en el 2015, por aquí, más o menos. En el 2050, vean el cambio tan sustancial de la electricidad. Hoy la electricidad pesa aproximadamente un 23%, pues tenemos más que duplicar, o casi triplicar, el peso de la electricidad en el mix de energía final. Lo más significativo y lo más llamativo, como no puede ser de otra manera, es el producto petrolífero, como a 2050 es desplazado. Sin duda, la industria petrolífera tiene que estar preocupada por si realmente queremos cumplir los objetivos de 2050. Porque esto es lo que decía al principio, esto es pura aritmética. Si alguien inventa algo para quemar hidrocarburos y no emitir, pues bienvenido será y le harán tremendamente rico por parte de la industria petrolera. Pero si no, es imposible, con los objetivos que nos hemos fijado, que el producto petrolífero lo tengamos en nuestro mix. Y esto es una gran reflexión que tiene que hacer la industria petrolera y el conjunto también de la sociedad y la economía, porque, desde luego, a fecha de hoy, muchos productos de la petroquímica se ven como difícilmente sustituibles. Por tanto, algo tendremos que hacer para poder hacer viables también esa industria petroquímica en el año 2050, si no hemos inventado algo diferente. El gas natural, por contra, como ven, se mantiene en este escenario. Incluso en 2030 nos sale que tiene un poquito más de peso. ¿Esto por qué es? Bueno, básicamente porque aquí hemos tratado, para no generarnos demasiadas tensiones, a veces cuando explicamos esto, hemos pintado aquí el escenario más laxo de todos, en el que nos permiten tener un nivel de emisiones del 80% respecto a los niveles del 1990. Y además, hemos pintado un escenario en el que la reducción de la intensidad energética final es del 1,6 al 2,2% anual. Esta reducción de intensidad energética, de eficiencia energética, es una reducción brutal. Esto significa, como lo ven también en el resultado final de energía final, que prácticamente no crece en el periodo, que hacemos un esfuerzo espectacular de eficiencia energética durante el periodo. Esto significa que al año 2050 la intensidad energética del país, es decir, la cantidad de energía que consumimos por cada unidad de PIB, se ha reducido al 50%. Esto no es un objetivo menor. Si no hacemos esto, el gas natural tampoco tendría cabida en el año 2050 si queremos cumplir los objetivos. Porque el objetivo de emisiones está fijado en valor absoluto, a partir de esa referencia de emisiones de 1990. Por tanto, como decía anteriormente, al principio de mi intervención, estos objetivos significan un cambio estructural de los usos de la energía y del sector energético y del conjunto de la economía. Bien, para que se entienda qué significa este del año 2050, hemos sacado algunos indicadores, algunas muestras de lo que significaría. Y lo hemos referenciado sobre el parque de turismos, sobre cómo se debería ser nuestro transporte pesado, nuestro transporte de mercancías y cómo deberían ser nuestros hogares. Bueno, para cumplir ese 2050 significaría que nuestro parque de turismos, los vehículos ligeros de menos de 3 toneladas, deberían ser prácticamente al 100% eléctricos. No hay otra. Nos podemos permitir un poquito de híbridos, pero poquito. Esto es de lo que menos dudas tenemos que va a ocurrir aquí al 2050, porque sin duda las baterías de almacenamiento para usos de este estilo pues las estamos tocando ya. Ya tenemos autonomías de 300 kilómetros, fabricantes que están anunciando coches con autonomías de baterías de 600, 800 kilómetros. Sin duda queda todavía investigación y desarrollo que hacer, sin duda aparecerán nuevos materiales, pero esto no hay demasiadas dudas de que va a ocurrir y que no vamos a tener un problema de funcionalidad de baterías. De hecho, en Europa hoy la gran barrera para el despliegue del vehículo eléctrico es la infraestructura de recarga. Y es un tema más de modelo de negocio que de tecnología. Es también un reto ese despliegue, pero no diría yo que es el gran reto de lo que tendríamos que afrontar. Por tanto,
Nuestros coches van a ser eléctricos en el año 2050 si queremos ser eléctricos, si queremos cumplir nuestros objetivos. Segundo, mercancías. Este, sin duda, es otro cambio estructural que nosotros en España tendríamos que acometer y con urgencia. En el caso español, el transporte de mercancías es el 95% hecho por camiones, a diferencia de otros países de nuestro entorno, donde la penetración del ferrocarril en el transporte pesado es del 10, del 15, del 20, incluso del 25%. En el año 2050, el transporte de mercancías, otra vez más, tiene que ser eléctrico. No hay otra manera de hacerlo. Y solo tenemos dos grandes vías, o el ferrocarril eléctrico de mercancías, y esto de sumar ferrocarril eléctrico y mercancías no es un tema baladí, al menos en el caso español, o un camión eléctrico. Los camiones eléctricos, sin duda, están unos cuantos pasos por detrás respecto al desarrollo de investigación y desarrollo y, sin duda, desarrollo comercial respecto al vehículo eléctrico. Ya hay algunos prototipos por parte de algunos fabricantes, Siemens, etcétera, etcétera. En Estados Unidos parece que se va a comercializar en los próximos meses el primer camión eléctrico a un precio que ya puede ser rico el camionero. Pero, bueno, tampoco tenemos demasiadas dudas de que si las baterías del coche eléctrico van por el camino que van, pues acabaremos teniendo densidades energéticas y tamaños de baterías que posiblemente, con soluciones técnicas diferentes, también permiten el camión. Pero, mientras tanto, es tremendamente importante el transporte, pasar el famoso cambio modal de la carretera al ferrocarril para poder cumplir estos objetivos medioambientales, y en el que también, al igual que nos pasa con el vehículo ligero que veíamos anteriormente, hay unas ganancias de eficiencia energética espectaculares. Estamos haciendo ahora otro estudio parecido a este respecto al vehículo eléctrico y el transporte de mercancías, y esa misma relación de eficiencia energética que veíamos del vehículo eléctrico respecto al vehículo convencional de 2,5, de 3,6 a 1 respecto al vehículo convencional, en el caso del transporte se nos va a 7 y 10 veces. Por tanto, otra vez más, es una fuente de eficiencia energética tremendamente interesante de capturar y que la tecnología actual ya nos lo permite. En el caso del transporte de mercancías, sí que vemos al gas natural vehicular como un elemento tremendamente interesante, sobre todo durante la transición. Y esto es lo que explica ese crecimiento que veíamos del gas natural en el entorno de 2030. Porque, aunque aquí estamos hablando solo de emisiones GEI, el gas natural y el gas natural no supone unos grandes ahorros de emisiones respecto al gasóleo, el diésel, etcétera, etcétera. Tiene la grandísima ventaja de que emite muchísimas menos partículas, NOx, etcétera, que los gasóleos y los diésel. Por lo tanto, el gas natural lo vemos como, por temas de calidad de aire, algo que se va a implantar de forma obligatoria, sobre todo en los grandes centros urbanos, de una forma tremendamente inmediata. De hecho, yo no me volvería a comprar un coche diésel y una furgoneta, pues depende. Porque claramente no van a poder entrar en las grandes ciudades en breve. O si lo hacen, lo van a hacer con grandísimas restricciones. Por último, electrificación del hogar. Bueno, ya lo he comentado, al final del periodo tendremos que ser bastante eléctricos para poder cumplir los objetivos. No me voy a detener mucho más en esto, porque quería hablar también de la generación. Voy a contar 3 ideas más, porque se me está acabando el tiempo. Generación, como decía al principio, tendríamos la obligación de electrificar masivamente la demanda. La demanda eléctrica tendría que crecer y, por tanto, también su punta. Esto significa que, también como decía anteriormente, que esta electrificación la tenemos que hacer con renovables. Y, como consecuencia de ello, nos sale que tendríamos que implementar o instalar en el país entre 160 y 200 gigas de potencia renovable. Sin duda, esto no solo es un reto económico, de poder construir e instalar esta cantidad de potencia renovable en el país, y habría que hacer una reflexión, un análisis detallado para ver si tenemos recurso renovable como para tener tanta potencia instalada. Por tanto, tenemos aquí un reto importante de instalación de potencia renovable a estas cantidades. Nos salen estas cantidades teniendo, o sea, fundamentalmente es potencia eólica y potencia y
y tecnologías solares, con sus índices de firmeza que observamos hoy de ambas dos tecnologías. No pensamos que vayan a evolucionar significativamente de aquí al año 2050, derivado justo porque depende fundamentalmente de la cantidad de recursos que dispongamos. Por lo tanto, en 2050 nos sale toda esta cantidad de potencia renovable que tendríamos que instalar para cubrir esa punta de demanda que habíamos anteriormente. Y la gran duda que tenemos aquí respecto al año 2050 es la capacidad de respaldo que necesita el sistema eléctrico. Este sistema eléctrico tan renovable. Bien, para que el sistema eléctrico fuera completamente renovable, esta capacidad de respaldo tendrían que ser tecnologías de almacenamiento, las famosas baterías. A fecha de hoy, desde luego, nadie es capaz de visualizar exactamente cómo podrían ser esas baterías o esas tecnologías de almacenamiento para dar el backup del sistema. Esto es algo muy distinto a esas baterías de almacenamiento que veíamos para el vehículo eléctrico o para el camión eléctrico. No tiene nada que ver. Por tanto, aquí es donde subyace la mayor incertidumbre tecnológica y económica que tendría el proceso de descarbonización que nos hemos comprometido a realizar. Porque estos 40 o 60 gigas de tecnologías de almacenamiento, incluso con las mejores perspectivas de crecimiento de los precios de estas baterías en el largo plazo, que los estudios que hemos estado analizando de distintas fuentes predicen que el precio de estas baterías va a caer hasta 7 veces de aquí al año 2030. Bueno, pues incluso en esas perspectivas, esas tecnologías de almacenamiento serían entre 2 y 3 veces más caras que la tecnología convencional de backup que hoy disponemos. Dadas estas cantidades que estamos hablando aquí, la fiesta económica que significaría el instalar esas tecnologías de almacenamiento son claramente inabordables. Harían insostenible económicamente el proceso. Por tanto, lo más probable que nos pueda ocurrir en el año 2050 es que si estas tecnologías de almacenamiento no se han desarrollado, tengamos que utilizar turbinas de gas, tengamos que sacarle todo el partido del mundo a nuestras centrales de bombeo, tengamos que hacer muchas más interconexiones eléctricas con el resto de Europa, tengamos que hacer mucha más gestión de la demanda de la que hoy hacemos, que es realmente poca comparativamente con lo que se podría hacer, etcétera, etcétera. Pero estas turbinas de gas, si las tenemos que instalar, emiten. Por tanto, otra vez más, ahí vería una contradicción entre la tecnología disponible y los objetivos que nos hemos planteado. Pero una idea muy importante sobre la transición, y la voy a comentar aquí porque ya no me va a dar tiempo a llegar, es que en España y en general en Europa hay bastante debate acerca de esta transición energética. Aquí fíjense lo que hemos puesto, 60, 89 gigavatios de potencia renovable. Esto básicamente es la potencia renovable que deberíamos tener para cumplir los objetivos de 2030, que es tener un 27% de energía renovable respecto a energía primaria. Esto es lo que tenemos que hacer. Por tanto, tenemos aquí un reto de en los próximos 15 años de construir más de 30 gigas de potencia renovable. Bien, esta es la energía nuclear que tenemos, la potencia instalada de energía nuclear. Como está expresada en potencia, es muy poquito, pero si lo tenemos en términos de energía, esto se multiplica por 3. Por tanto, la energía nuclear es una energía tremendamente importante para la cobertura de la demanda hoy. Tenemos aquí 26 gigas de ciclos combinados, que básicamente son los mismos que tenemos aquí. Estos ciclos combinados hoy funcionan de media unas 600 horas al año, respecto a las 6.000, 7.000 horas que tenían los propietarios de estas centrales la expectativa de que iban a funcionar cuando decidieron invertir en ellas. Por lo tanto, se pueden imaginar el estrés económico que están teniendo estos ciclos combinados en el sistema actualmente. Bueno, pues el debate que tenemos aquí en España es que debemos cerrar o no las centrales nucleares. A los ciclos combinados hoy ingresan básicamente lo que funciona esas 500 horas de media y unos pagos por capacidad, que con suerte cubren sus costes fijos de operación y poco más. Desde luego no recuperan el coste de capital. Bueno, pues hay un gran debate sobre las nucleares y hay un gran debate sobre qué hacer con los ciclos combinados. Bien, la idea que nosotros lanzamos aquí es que si nosotros cerramos anticipadamente el parque de generación convencional que tenemos hoy, y me da igual la tecnología, la nuclear, el gas natural, incluso el carbón, lo que haremos será que tendremos que construir en 2030 nueva capacidad de respaldo, en función del escenario de crecimiento de la demanda eléctrica, o nada, o hasta 9 gigas.
Y básicamente en 2030 tendremos que la discusión de si tenemos que construir o instalar esas tecnologías de almacenamiento que no emiten, o tendremos que construir otra cosa distinta que sea viable técnicamente y que sea económicamente viable para poder cubrir la punta de la demanda y poder hacer el backup del sistema. Bueno, pues en 2030 nuestra opinión es que esas tecnologías de almacenamiento todavía estarán tremendamente inmaduras o serán tremendamente caras. Por tanto, si tenemos que construir backup del sistema, van a ser turbinas de gas. Y las turbinas de gas, los propietarios o los promotores de esas turbinas de gas, desde luego, no lo van a hacer en las condiciones económicas que lo hicieron cuando construyeron nuestros ciclos combinados. Nos van a costar 2 o 3 veces más caras a los consumidores finales esas turbinas de gas que lo que en su momento o actualmente estamos pagando por el gas que estamos consumiendo. Y si cerramos, estas necesidades se van a multiplicar proporcionalmente respecto a las megavatios que vayamos a cerrar o de nuclear o de ciclo combinado. Entonces, nuestro mensaje fundamental aquí es que nuestro parque convencional debemos estirarlo al máximo, debemos utilizarlo al máximo mientras las tecnologías de almacenamiento no estén listas técnica y, sobre todo, económicamente. Porque si no, lo que vamos a hacer es descarrilar todo el proceso de descarbonización porque va a ser insostenible económicamente. ¿Alguna idea más? Hemos estimado cuánto nos costaría este proceso de descarbonización de aquí al año 2050. Vaya por delante, no se tomen estas cifras demasiado en serio, porque cualquier estimación a 35 años, pues seguro que están equivocadísimas. Pero los rangos más o menos pueden estar por aquí. Y hemos estimado que nos van a costar estas inversiones para descarbonizar la economía española entre 330.000 y 385.000 millones de euros. No me sale la conversión fácil a pesos colombianos, pero supongo que serán muchos, algunos miles más de millones, ¿no? Bien, hay una parte muy importante de esta inversión que se va a concentrar necesariamente en esta inversión en renovables que veíamos anteriormente. Estamos hablando de 200 gigas de renovables más. Vamos a tener que invertir mucho en redes. Sin duda, este mundo renovable es el que da sentido de verdad a las smart grids y aquí es donde vamos a tener que invertir mucho dinero también en tener redes inteligentes, muy preparadas para esta gestión de una generación mucho más distribuida, con flujos bidireccionales, mucho más flexible y adaptada a lo que tenemos hoy. Tendremos que invertir mucho en eficiencia energética, como ven por aquí, y también en lo que llamamos cambio de vector energético, donde tenemos el vehículo eléctrico y otras transformaciones de otras sustituciones de combustibles en industria, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esta cantidad de dinero les puede parecer alta, posiblemente. A otros les parece muy baja. Pero ciertamente son ciclos inversores que no es la primera vez que lo vemos en la economía española. De hecho, esto nos significa aproximadamente invertir unos 10.000 millones de euros al año. Esto es justamente lo que el sector eléctrico invirtió en la década de los años 2000 en adelante en el ciclo inversor que tuvimos de las renovables más los ciclos combinados. En España, por ejemplo, estas cifras no están incluyendo las inversiones en ferrocarril, porque es un tema que estamos trabajando ahora, pero en España nos hemos gastado en líneas de alta velocidad 40.000 millones desde el año 1992 en adelante. Bueno, total, que estas son cifras que no son descartables, desde luego no son descabelladas por una economía como la española. Pero en cualquier caso, en los próximos 35 años, prácticamente nada de lo que tenemos hoy instalado en nuestro sistema eléctrico va a estar vivo, habrá muerto. Lo vamos a tener que reponer. Nuestra decisión será si queremos que estas inversiones en nuevas plantas de generación y en nuevas redes pues sean emisoras de gases de efecto invernadero o no. Y los costes no van a ser muy distintos. Gracias a Dios, las tecnologías renovables hoy son tremendamente competitivas respecto a las tecnologías convencionales. No es la misma calidad de energía, vaya por delante, pero, sin duda, en términos de coste de inversión, ya no es la locura que eran antes. Bien, y una última idea, y con esto voy terminando. Bueno, dos últimas ideas. Hemos tratado también de estimar cuál podría ser el coste de la electricidad en el año 2050, porque uno de los grandes puntos de debate y de discusión, y sobre todo argumentos de los que están en contra de todas estas cosas, es que toda esta descarbonización y tanta renovable es tremendamente caro y es inasumible. Y la respuesta es depende de cómo lo hagamos.
Hemos estimado cuál podría ser el coste del precio de la electricidad para el consumidor final en el año 2050 y lo que nos sale es que podría ser un 40% inferior al precio que estamos observando hoy. Y esto sin duda sorprende. Esto, para que sea cierto, tiene que cumplirse unas cuantas hipótesis que son muy fuertes. La primera de ellas es que hayamos realmente electrificado la demanda de energía final. Esta es la demanda de energía que tenemos hoy. Esta es la demanda de energía eléctrica que tendríamos al final del periodo. La duplicamos o casi la triplicamos. Es decir, nada de esta descarbonización y todas estas inversiones podrían tener sentido si no electrificamos previamente la demanda de una forma masiva. El mundo renovable, que es el que estamos pintando, es un mundo de costes fijos. No tiene prácticamente costes variables. Incrementar la demanda significa básicamente diluir todos esos costes fijos entre cada kilovatio hora que estamos generando. Por tanto, es también una regla aritmética bastante fácil. La otra hipótesis fuerte que se tiene que cumplir es que invertimos cuando las tecnologías están maduras y son competitivas en costes respecto a las tecnologías convencionales que hoy disponemos. La parte de inversión en energías renovables no tenemos demasiadas dudas porque hoy ya son más competitivas en muchos casos que las tecnologías convencionales y todo el mundo está muy de acuerdo en que todavía hay bastante capacidad de mejora de los costes de inversión y de operación y mantenimiento de estas tecnologías, sobre todo en la parte solar. Y es lo que estamos viendo, de hecho, en los últimos concursos que se están produciendo en México, en Chile, Dubái, etcétera, etcétera. Se están viendo realmente precios tremendamente competitivos que no hubiéramos podido imaginar hace solo un par de años atrás. Pero no solo tiene que ocurrir esto en la parte de tecnologías renovables, sino también en la parte de las tecnologías de almacenamiento, que serán, como hemos dicho al principio, tremendamente importantes para que el sistema sea completamente descarbonizado. Y tendremos que invertir en esas tecnologías cuando, como decía anteriormente, estén maduras no solo técnicas, sino también económicamente. Y, de hecho, las cifras que estamos poniendo aquí para estos cálculos, estamos suponiendo que estamos haciendo la inversión en tecnologías de almacenamiento cuando alcanzan el coste de la tecnología convencional sustitutiva, que es la turbina de gas. Y, por tanto, lo estamos invirtiendo en el momento en el que alcanzan ese punto. Si no hacemos eso, y volvemos a pagar la curva de aprendizaje de estas tecnologías, las cifras que veíamos aquí se multiplican por 2 o por 3, haciendo completamente inviable el proceso de descarbonización, porque nadie va a pagar precios de la electricidad al doble, que ya es bastante caro el precio actual, de lo que estamos observando hoy. Eso haría completamente inviable todo este proceso de descarbonización. Y de esto en España sabemos, porque ya nos hemos equivocado con el tema de las renovables, como ustedes bien saben, y esto ha llevado a un parón espectacular y un desmantelamiento de una parte muy significativa de la industria renovable que teníamos en España. Bien, esta es la pintura, por tanto, esto es un mensaje que pretendemos trasladar en términos positivos, pero que lleva a una reflexión muy importante a hacer y a decisiones meditadas y maduras por parte de las administraciones y de los distintos agentes de cuándo desplegar masivamente tecnologías y cómo hacer el proceso de transición. Bien, muy rápidamente, porque ya me he pasado mucho mi tiempo, recomendaciones. El estudio acaba en 4 grandes grupos de recomendaciones de alto nivel, el que sin duda lo que dice en el estudio hay que bajarlo a tierra y hay que desarrollarlo tremendamente para que se conviertan en acciones concretas por parte de las administraciones o por parte de los agentes. Estos 4 grandes grupos son la definición de objetivos y política fiscal, recomendaciones asociadas al sector transporte, objetivos asociados a los sectores industriales, servicios y de industria y objetivos asociados a la reforma del sistema eléctrico. Como decía al principio de mi intervención, nada de lo que hemos contado aquí hoy puede ocurrir dejando a las fuerzas actuales del mercado funcionar y con la regulación actual. Es tremendamente complicado competir contra el barril de petróleo, en términos de precio, disponibilidad y densidad energética. Muy complicado. Por tanto, tenemos que hacer muchas cosas para que esto ocurra. Bien. Perdón, se me ha ido. No sé qué he hecho. Me he ido. El documento es que tiene muchas más cosas, pero no las voy a contar. Bien.
Definición de objetivos vinculantes para todos los sectores. A fecha actual, al menos en Europa, solo tenemos algunos sectores que tienen objetivos vinculantes de reducción de emisiones, el sistema eléctrico. Solo el sistema eléctrico, la industria y el transporte aéreo tiene obligación de comprar derechos de emisiones. Si no se consigue que todos los sectores de actividad de una forma u otra tengan objetivos vinculantes de reducción de emisiones, es imposible. Y no digo, obviamente, que se utilicen los mismos métodos que se han utilizado para el sistema eléctrico, porque prácticamente es imposible, no es práctico lo que se ha hecho para extenderlo a otros sectores. Políticas fiscales. Más bien, señales de precios para internalizar el coste de las emisiones. Una vez más, competir, por ejemplo, con los productos petrolíferos en la carretera, con los precios actuales y la actual fiscalidad, es prácticamente imposible. Pero, siendo los mayores emisores, por ejemplo, como hemos visto en el caso español, no pagan por el coste de emitir. Por tanto, el internalizar el coste de la emisión en los precios de los distintos productos, servicios, etcétera, etcétera, es un elemento clave para poder mover la balanza, mover la aguja hacia la descarbonización. Recomendaciones asociadas al sector transporte. Ese fomento, hay una que está muy asociada al fomento del vehículo eléctrico. Como digo aquí, lo más importante, obviamente, es ayudar a los fabricantes a que acaben de terminar sus desarrollos sobre las baterías. El mundo de las baterías, sin duda, va a ser un sector industrial tremendamente potente en las próximas décadas, porque no solo es para el vehículo eléctrico, es para nuestros computadores, para nuestros móviles, para 1000 aplicaciones que tienen el tema de almacenamiento energético y, por supuesto, el tema eléctrico. La gran barrera que tiene hoy el vehículo eléctrico es la recarga, y no es fácil el desplegar en modelos de negocio que sean viables, particularmente modelos de negocio de recarga en vía pública. Por tanto, este es un elemento muy importante que las administraciones, particularmente tanto las administraciones nacionales como locales, tienen muchísimo que decir a efectos de permitir un despliegue de esta recarga de forma eficiente. El cambio modal, como decía, el ferrocarril, estamos haciendo también un estudio al respecto. Es tremenda la cantidad de cosas, de pequeñas cosas que permitirían el cambio modal al ferrocarril sin ninguna necesidad de desarrollo tecnológico. Aquí no hay barreras tecnológicas. El GNV, el gas natural vehicular, como decía anteriormente, como combustible de la transición, sin duda, lo he comentado antes también, por temas de calidad del aire, el gas natural vehicular es una grandísima alternativa para las ciudades, pero también para el transporte por ferrocarril, pero sobre todo para el transporte marítimo. En las estadísticas nacionales que cada país elabora, estas que han visto antes de España, no incluyen el transporte marítimo internacional, solo incluyen el transporte marítimo de cabotaje entre puertos nacionales. La cantidad de emisiones que se escapan en el transporte marítimo internacional, lo mismo que en el aéreo, es espectacular. Y el GNV, al menos en términos de emisiones de partículas y NOx, sin duda puede contribuir sustancialmente. Sector residencial, servicios e industria. Para mi gusto, aquí las grandes recomendaciones van asociadas al tema de eficiencia. Ya las he comentado anteriormente, por tanto no me voy a extender. Sistema eléctrico, al menos en el caso español, como han visto anteriormente, tenemos una necesidad tremenda de iniciar un ciclo de inversión en renovables para cumplir objetivos, pero también para cubrir el crecimiento futuro de la demanda. Estas inversiones en renovables no se va a producir seguro con el tipo de mercado que tenemos y el tipo de regulación que tenemos. Es imposible atraer inversión. De hecho, el mercado eléctrico que tenemos produce un efecto perverso que cuanto más éxito tengan las renovables, más deprecian el precio y, por tanto, menos interesantes para la inversión de cualquier tecnología, incluidas las renovables. Por tanto, es imposible que en esas condiciones se vaya a producir ese ciclo inversor. Por otra parte, también tenemos un gran problema con la capacidad de respaldo. Sin duda, hoy no tenemos más remedio que contar con las tecnologías térmicas convencionales, carbón y gas natural, para poder dar seguridad al sistema. Y esa hipótesis que veían ustedes anteriormente de tener 26 gigas de ciclos combinados a 2030, esa hipótesis tampoco se va a cumplir si no se modifican los pagos por capacidad, el sistema de pagos por capacidad que hoy tenemos. Porque no hay ninguna razón económica para que los propietarios de esos ciclos los mantengan abiertos durante 15 años más perdiendo dinero. Y lo que no va a ocurrir, desde luego, es que se inviertan nuevos ciclos combinados en las condiciones de precio que surgen en el mercado.
Hay que modificar la tarifa eléctrica para los nuevos usos de la energía. Hoy las tarifas que tenemos, desde luego, no van a permitir esos nuevos usos de la energía, esa penetración del vehículo eléctrico, esa electrificación de la demanda, etcétera, etcétera, que veríamos anteriormente. Y, por último, también nuestro modelo retributivo de la distribución, sin duda, se tiene que adaptar para ese desarrollo de Smart Grid que veíamos anteriormente. Por tanto, como ven, hay tarea. Y esta tarea que estamos explicando aquí para el caso español es prácticamente extendible a cualquier país del mundo. Por tanto, bueno, aquí concluyo. Espero que les haya resultado de su interés y, si hay tiempo, pues encantado de recibir sus preguntas o de comentarlas posteriormente en el descanso.